para esta noche. El Dios de los tiempos, el Señor de la historia. Vamos a leer o vamos a basarnos en dos versículos bíblicos o dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Isaías 46, 9 al 10 y el segundo se encuentra en Daniel 2:21. Vamos a leerlos esta noche para tenerlos como base bíblica para nuestro estudio de esta noche. La intención, o al menos el enfoque de esta serie que vamos a iniciar, es poder tener un poco de conocimiento, un poco de entendimiento sobre el plan de Dios a lo largo de la historia, el plan de Dios para la iglesia y las cosas por venir. Y el enfoque de este estudio es reconocer que Dios es el Señor absoluto, tanto del tiempo como de la historia. Es decir, que nada de lo que ha sucedido a lo largo de la historia ha pasado desapercibido para Dios, sino que Dios ha estado ahí, orquestando o teniendo el control de eventos que han pasado a lo largo de la historia bíblica. Y también comprender cómo su propósito eterno se desarrolla a través de las dispensaciones, de lo cual vamos a hablar más adelante, y mediante las cuales Él revela progresivamente su plan redentor. Entonces, leemos Isaías 46, 9 al 10, que dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré lo que yo quiero. Daniel 2:21, vamos a leer solamente una parte de Daniel 2:21, y dice: Él muda los tiempos y las edades. Hasta ahí. Vamos a omitir lo demás. ¿Por qué solamente esa parte? Porque vamos a hablar de edades o vamos a hablar de dispensaciones más adelante. Entonces, de momento nos interesa solamente eso. El versículo que leímos dice Dios en su palabra que desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que al final dice: mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Este versículo nos habla de un atributo de Dios que hacen, por así decirlo, que Dios sea Dios sobre cualquier otro Dios. ¿Qué significa que Dios sea Dios sobre cualquier otro Dios? No significa de que hay más dioses, pero sí de que hay seres o criaturas que Dios creó antes que nosotros, los cuales han demandado de la humanidad adoración como deidades. Estos nos conocemos nosotros como ángeles caídos. Los ángeles caídos en cierto periodo de la historia se manifestaron a la raza humana y se hicieron pasar como dioses delante de ellos. Por eso es que usted ve que en muchas culturas del mundo, incluso en las culturas prehispánicas anteriores a la conquista española, nuestros antepasados tenían deidades. Nuestros mayas tenían deidades como Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, entre otros. Y todos ellos, aunque para nosotros son mitologías, si lo vemos a la luz de la Biblia, no son otra cosa que ángeles caídos. En la Biblia se habla de dioses también. Se habla de Baal, se habla de la diosa Acera, de la diosa Astarte. En el libro de Hechos se menciona a la diosa Diana. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia vemos en la Biblia cómo Israel se fue o se desvió de su llamado, se desvió de su propósito y adoró a otros dioses o a criaturas que se hacían llamar Dios en lugar del Dios verdadero. Entonces, hablando de la soberanía de Dios y de que Dios muda los tiempos y las edades, el tiempo no es una sucesión de hechos sin dirección en sentido. Es decir, todo lo que ha pasado a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo no son cosas que simplemente sucedieron porque a alguien se le ocurrió que tenían que suceder. Un ejemplo de esto es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío. Como Hitler de un momento a otro se vuelca contra una tribu, contra una etnia que no tenía ni tierra, que no tenía ni posesiones, que no tenía ni riquezas, y dice: de ahora en adelante vamos a matar judíos y vamos a exterminar judíos.
Los judíos son una plaga y vamos a eliminar a los judíos porque para que la raza aria pueda prosperar, para que el superhumano, el superhombre pueda realizarse, los judíos tienen que desaparecer. Y aunque ese evento históricamente es catastrófico y ver películas, series o documentales que hablan de dicho evento histórico dan nostalgia y dan ganas de llorar, Dios estuvo al pendiente de ello. Dios estuvo al control de ello al punto de que Dios usó ese evento catastrófico para que en 1948 las Naciones Unidas, que para ese entonces se llamaba la Liga de Naciones, dijeran: vamos a darle a los judíos un espacio de tierra que habitar, y así nace el Estado de Israel, o por lo menos el Estado moderno de Israel. Entonces, los eventos o las cosas que pasan en el tiempo no son sucesos sin dirección ni sentido. Es el escenario donde Dios ejecuta su voluntad y cumple su propósito eterno. El hombre vive condicionado por el Dios, el hombre vive condicionado por el tiempo. Dios, en cambio, está por encima de ese tiempo. Es decir, Dios controla todo. Dios está al control de todo. Mientras usted y yo somos víctimas, por así decirlo, de eventos que suceden, de cosas, de altercados, de accidentes que pueden pasar en el día a día, de situaciones políticas, de situaciones climáticas, de desastres climáticos que pueden pasar en la sociedad o en un país o en una región, Dios no es víctima de, sino que de una u otra manera Dios está al control de esas cosas. Hay cosas que pasan que para nosotros no tienen sentido. Y es ahí donde muchas veces la gente se cuestiona: ¿por qué pasa esto? O los ateos dicen: si Dios existe, ¿por qué pasó tal cosa? ¿O por qué pasó tal evento? Por ejemplo, lo que pasó ahorita en 2025, si mi memoria no falla, entre marzo y abril, que sucedió en la República Dominicana, fue noticia mundial. La discoteca que el techo se colapsó y cayó sobre una multitud de personas. Y muchas personas murieron en ese evento. Y alguien podría decir: pero si Dios existe, si Dios es amor, ¿por qué pasó tal cosa? ¿Será que Dios no estaba al pendiente? ¿Será que Dios a lo mejor se puso a ver Netflix ahí arriba y se le olvidó que tenía que cuidar a estos acá abajo? No, Dios estaba al pendiente de todo. Si se investiga más a fondo el porqué de ese suceso, salió a luz de que ese edificio anteriormente sufrió un incendio y se quemó todo. De modo que la estructura quedó totalmente debilitada. Se le ordenó al dueño de dicho lugar destruir ese lugar y reconstruirlo nuevo. Pero al contrario, él decidió no hacerlo y decidió convertir ese lugar, que no era diseñado para tener carga en el techo, convertirlo en una discoteca o convertirlo en una disco. Se cree que ese lugar anteriormente era un teatro que se incendió. Entonces, no es culpa de Dios. El profeta Isaías declara que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Eso de lo por venir en la teología bíblica se conoce como la escatología, es decir, los eventos del futuro o las cosas que están por venir, las cosas que están por suceder. Recordándonos que nada lo toma por sorpresa. Daniel por su parte afirma que él muda los tiempos y las edades, revelando que las civilizaciones, los imperios y las generaciones existen dentro del marco de su gobierno soberano. Ahora, ¿por qué estos dos versículos hablan de ello? Porque Dios es soberano. Nadie le dice a Dios qué hacer. Él mismo dice al final del versículo 10 de Isaías 46, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Puede gustarme a mí, puede gustarle a usted, puede gustarle al mundo, a la sociedad lo que Dios hace. Él hace lo que quiere. Él es Dios. Y Él seguirá siendo Dios con nosotros o sin nosotros, creamos o no creamos en Él. Él sigue siendo Dios. Entonces, el propósito de este estudio es contemplar la historia desde la perspectiva divina, no como una cadena de casualidades, sino como una línea continua que parte de la eternidad pasada y avanza hasta la consumación del plan de Dios. Ahora, ¿cuál es la consumación del plan de Dios? La redención del ser humano, la redención final del ser humano. Sabemos que los que somos cristianos, que los que hemos creído en Dios, que los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, que hemos obedecido a ese llamado,
Ya hemos sido redimidos del pecado. Pero la tierra, dice la palabra de Dios, aún aclama con dolores de parto esperando la redención final. Entonces el plan de Dios a lo largo de la historia y a lo largo de los tipos y de profecías que aparecen en la Biblia es de que al final de los tiempos Dios va a redimir a la tierra del pecado. El pecado va a ser eliminado, no va a existir más pecado, y los seres humanos que existan, que queden para ese entonces, viviremos en la eternidad con Dios, según Apocalipsis 21. Entonces veamos primero lo que son las dispensaciones, o la definición de lo que es una dispensación, para entender un poco del contexto histórico de esto. El término dispensación proviene del griego oikonomía, que significa administración o mayordomía. Este término en la Escritura describe distintos periodos o distintos pactos que Dios ha hecho con la raza humana o con el hombre a lo largo de lo que es la historia bíblica. Primero, lo que Dios hizo con Adán cuando creó a Adán, incluye el pacto con Abraham, incluye la ley, incluye lo que el pacto del Nuevo Testamento, entre otras. En la Escritura describe los diferentes periodos a los que Dios ha administrado su voluntad hacia la humanidad, revelando distintos aspectos de su carácter y de su plan redentor. Cada dispensación contiene 3 elementos: una revelación, una prueba y un fracaso humano. Es decir, vamos a ver, ahorita que hablemos de las dispensaciones, vamos a ver cómo de una u otra manera Dios se revela al ser humano. Dios habla con el hombre y se compromete con el hombre a hacer algo por. Luego, a cambio de eso, Dios condiciona al hombre a obedecer ciertas cosas o a cumplir con ciertos requisitos. Pero también vamos a ver cómo el hombre fracasa una y otra vez. Hablando de las dispensaciones, existen diferentes puntos de vista. Hay eruditos bíblicos que entienden que solamente hay 3 dispensaciones. Hay otros que entienden que hay 7. Otros llegan a entender que hay 9. Otros han entendido que hay más de 30, 37 para ser específicos. Pero nosotros vamos a enfocarlos en 7 dispensaciones. Vamos a ver la primera, que es la dispensación de la inocencia. Esta la encontramos en los capítulos 1 al 3 del libro de Génesis. Dios crea al ser humano. Dios crea al ser humano y lo crea inocente, sin pecado, perfecto. Lo pone por encima de la creación. Dios se revela al ser humano y habla con el hombre y le dice: multiplicaos, fructificaos y llenad la tierra. Pone una condición y le dice al hombre, y le dice al ser humano: puedes, este huerto, porque creó un huerto, dice la Biblia, en el oriente de Edén, en el oriente de la tierra de Edén, y puso en ese huerto al hombre para que el hombre administrara ese huerto en el jardín del Edén. Y le dice al hombre: vas a administrar esto, traigamos la cosa parafraseada a nuestra época, a nuestra forma de hablar. Esto es tuyo, pues vas a vivir acá. Esto está bajo tu responsabilidad. Puedes hacer lo que vos querás, puedes comer de lo que vos querás, pero de ese árbol que está ahí en medio del huerto, de ese no vas a comer, porque si comes, vas a morir. Esa fue la condición. La revelación es que Dios habló con el hombre. Dios le dio su palabra al hombre. Dios le dio órdenes al hombre. La condición: no comer del fruto prohibido, no comer del árbol que estaba en medio del huerto. ¿Qué fruta era? No se sabe. Popularmente decimos que es una manzana, pero bien pudo haber sido una chata, un plátano, lo que sea, una pera, cualquier fruta. Entonces Dios le dice al hombre que no coma del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque si come de ese fruto va a morir. El hombre viene y desobedece a Dios. Usted puede decir: no, quien desobedeció fue Eva. Sí, pero el pecado se consumó. El pecado se consumó cuando el hombre desobedeció, o cuando el hombre tomó, obedeciendo a la voz de su mujer, del fruto prohibido.
Ahí se consumó la traición, ahí se consumó la desobediencia. Entonces, la responsabilidad del hombre era obedecer al mandato divino y abstenerse de comer el árbol prohibido. Y allí vemos cómo el hombre fracasa por primera vez en ese pacto, en esa dispensación. Fracasa por primera vez delante de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? En primer lugar, perdieron la comunicación con Dios. El hombre perdió la comunicación con Dios, o la comunión con Dios. Sus ojos fueron abiertos, dice la palabra de Dios, y entendieron que estaban desnudos. Y finalmente fueron expulsados del jardín del Edén para finalmente morir de vejez. Esa es la primera dispensación. La segunda es la dispensación de la conciencia. Y esta la encontramos, y esta abarca desde Génesis 3 hasta Génesis 8. Génesis capítulo 3 al capítulo 8. El hombre debía vivir conforme a la conciencia que había despertado tras el pecado. Así debía vivir el hombre, consciente del bien y del mal. Ya habían pecado, pero aún no había, por así decirlo, no se había cometido ningún crimen o ningún asesinato humano. En Génesis 4 se nos narra de que dos hermanos, Caín y Abel, se presentan delante de Dios, ofrecen sacrificio. Usted ya conoce la historia. Dios acepta la ofrenda de Abel, rechaza la ofrenda de Caín. Y Caín se entristece y se enoja contra su hermano y lo mata. Más adelante en el capítulo 6, en el capítulo 6 de Génesis, vemos cómo lo que comenzó en un principio como un asesinato, ahora era el diario vivir de la raza humana. Al punto de que dice la Biblia de que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Dios se arrepintió, eso traduce la Reina Valera. Pero el original no dice que se arrepintió, sino que sintió dolor en su corazón. O sea, introduciendo una analogía para que se entienda mejor, es como cuando usted, que es padre de familia, viene y le dice a su hijo: hijo, no haga esto, porque está mal. Si usted se sube a ese banco, imagínese que usted tiene un niño pequeño de unos, 3 añitos, no entiende nada. Que le digan que no haga tal cosa, para él es lo mismo como que le digan hágalo. Entonces él viene y está batallando por subirse a una parte X o a una división, a lo que sea, a una cómoda, y usted le dice: hijo, no se suba ahí porque se va a caer. Pero él más rápido va y intenta subirse, y mientras se va subiendo cae de su papo en el suelo, y usted escucha el golpe, el cabezazo en el piso. Y usted siente dolor. Siente dolor porque es su hijo, usted lo ama a su hijo, pero su hijo no obedeció. Entonces, esa es la idea que trata de transmitir el original, cuando dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Porque Dios creó al ser humano. Y aunque el ser humano hubiese pecado, Dios amaba al ser humano y tenía un plan de redención para el hombre. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, cuando Dios le dice a la mujer y a la serpiente, que pondrá enemistad entre ambas, entre la simiente de una y la simiente de otra, y que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, y la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Ahí se nos narra, o se hace la primera profecía de un futuro redentor y de un futuro salvador. Entonces, aunque el ser humano hubiese pecado, Dios aún seguía amando al ser humano. Pero el ser humano, ahora en su conciencia de pecado, ahora con la conciencia del bien y el mal, decidió hundirse en el pecado. La violencia y la corrupción llenaron la tierra, y el diluvio fue el juicio de Dios sobre esa generación. Tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. Esta abarca desde Génesis 9 a Génesis 11. Esta se ubica después del diluvio. Después del diluvio, Dios dio a Noé y a su descendencia la autoridad de establecer justicia y de gobernar la humanidad. Después del diluvio, Dios dio a Noé y a su descendencia la autoridad de establecer justicia y a gobernar. Si usted lee más adelante en los versículos
de Génesis 9, ahí se establece la pena capital, en donde ojo por ojo, diente por diente, y el que a espada mata, a espada morirá. Ahí se establece eso. Entonces Dios le da al hombre la autoridad de impartir justicia, de impartir lo que muchos de nosotros solemos decir: el que me las hace, me las paga. Dios le da al ser humano esa autoridad y esa libertad de impartir justicia. Pero también le da la autoridad de gobernar, es decir, de establecerse en clanes y de establecer un gobierno humano que rija a la familia o que rija al resto de la sociedad. También Dios le da al hombre, que en ese entonces eran solamente 8 personas, a Noé y sus hijos, la responsabilidad de multiplicarse y de llenar la tierra. Sin embargo, la humanidad volvió a fallar otra vez. El ser humano volvió a fallar otra vez al rebelarse contra Dios, intentando construir la Torre de Babel. ¿Cuál fue la consecuencia o cuál fue el castigo? Dios decide bajar, observar la creación del hombre y confundir su lenguaje. Sigamos avanzando, porque el tiempo avanza. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa, o lo que nosotros conocemos, o lo que se nos ha enseñado, que es como el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham. Este abarcaría desde Génesis 12 hasta Éxodo 19. Dice la Biblia que Dios llamó a Abraham y lo llamó y le dijo: sal de tu tierra, sal de la casa de tus padres, deja la casa de tus padres, deja tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió, dice la Biblia. Abraham salió sin saber a dónde iba. Es como que venga alguien y le diga a usted: mire, deje el trabajo que tiene, deje su casa y agarre rumbo al norte. Usted no sabe exactamente hacia dónde tiene que ir. Puede ser hacia el norte de Villanueva, puede ser hacia la zona norte de Honduras en la cual estamos, puede ser hacia un país al norte en el continente americano. Solamente le dijeron una dirección: agárrese el norte. Más o menos así pasó con Abraham. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió, dice la Biblia. Más adelante, si seguimos leyendo, encontramos que Dios hace un pacto con Abraham y le dice Dios a Abraham: a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Pero Abraham viene y le pregunta a Dios: Señor, pero ¿cómo me vas a dar a mí esta tierra, a mí, a mi descendencia, si yo no tengo hijos? Yo ya estoy viejo, mi esposa está vieja, aquí solamente tengo a mi criado Elíasar, y si yo muero, o sea, me estás diciendo de que mi esclavo es el que va a heredar todo lo que tú has prometido para mí. Sin embargo, dice la Biblia de que Dios le promete a Abraham un hijo salido de sus entrañas, es decir, un hijo engendrado por él. Vemos más adelante cómo Abraham fracasa, adelantándose a la promesa de Dios, adelantándose al propósito de Dios. Obedeciendo a la voz de su esposa, se llega a su esclava, una mujer llamada Agar, y la embaraza y tiene un hijo con ella. Y él pensó y dijo: a lo mejor, como mi esposa no puede, a lo mejor mi descendencia vendrá de la esclava. Y vemos ahí cómo Abraham fracasa otra vez. El ser humano fracasa otra vez. Pero luego viene Dios y le dice: no va a ser de la esclava. Yo te voy a dar un hijo que va a salir de ti y va a salir de Sara, tu mujer. Y Sara no cree. Sara no cree que va a ser madre a su edad, porque dice la Biblia de que ya había pasado la costumbre de las mujeres en la vida de Sara. Es decir, ya no tenía menstruación. Ya su matriz estaba seca. Ya no había posibilidades de que ella pudiera concebir y generar vida dentro de su vientre. Entonces, vemos más adelante cómo Dios hace un pacto con Abraham. Y le pide a Abraham ofrecer un holocausto, partir ese holocausto. Y dice la Biblia de que Abraham, porque se suponía de que Dios tenía que descender a sellar el pacto con Abraham,
y que juntos la tradición era de que si se hacía un pacto, se hacía una especie como de pasillo, y los que se comprometían pasaban en medio de ese pasillo haciendo afirmación de que ese pacto estaba dado por hecho. Pero dice la Biblia de que las aves del cielo, las aves de rapiña, querían comerse el sacrificio o el animal que de Abraham había preparado en ese holocausto, al punto de que Abraham tenía que estarlas espantando, y finalmente Abraham cayó rendido del cansancio y se durmió. Finalmente, ahora, detrás de ese evento de que Abraham se cansara y se durmiera, había un propósito de Dios. Y el propósito era que Dios, en medio, mientras Abraham estaba descansando, Dios pasó en medio, solamente Él, en medio del pasillo que había de aquel animal, o de aquel animal que había sido preparado para ese holocausto, para ese sacrificio. Simbolizando de que Abraham, de que aunque Abraham fracasara, o aunque la descendencia de Abraham fracasara en cumplir este pacto, Dios iba a permanecer siempre fiel, o iba a permanecer fiel a esa promesa. ¿Por qué? Porque la cosa era de que ambos se estrechaban la mano y pasaban. Pongámosle que ese es el pasillo. Y pasaban los dos. Y si uno de los dos incumplía en ese pacto, entonces el que incumplió debía morir. Pero al pasar solamente Dios en medio del sacrificio que Abraham había preparado, lo que Dios estaba diciendo era que aunque Abraham fracasara, que aunque su descendencia fallara, que aunque su descendencia no cumpliese o no fuese capaz de cumplir con el pacto que se estaba haciendo, la responsabilidad caía única y exclusivamente sobre Dios. Dios se hacía responsable de la falla que Abraham estaba haciendo. Y al final, Dios se hizo responsable de esa falla que Abraham cometió, entregando a Jesucristo, su Hijo, en una cruz, en redención por cada uno de nosotros, pongámoslo en este contexto, en redención por la descendencia de Abraham. Ahora, ¿quién es la descendencia de Abraham? Dice la Biblia, en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, dice el apóstol Pablo que la descendencia de Abraham no solamente incluye a aquellos que son hijos de Abraham por la sangre, sino a aquellos que también hemos creído por la fe. De modo que por la fe nosotros también somos hijos de Abraham. De modo que ese pacto también nos abarcaba a nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ok. Para continuar avanzando, vamos a leer algo aquí de esta dispensación. Dios llamó a Abraham y estableció con él un pacto eterno. Prometió una tierra, una nación y una bendición universal que se cumpliría en Cristo. Sin embargo, la incredulidad de los descendientes llevó a la esclavitud de Egipto. Ahí vemos también otro fallo en ese pacto por parte del hombre. Luego entramos a la dispensación de la ley. Esta abarcaría desde Éxodo 20 hasta lo que es el Nuevo Testamento. Para referencia, al menos aquí en el estudio tenemos Juan 19, que es donde Cristo es crucificado. Israel recibió la ley por medio de Moisés. Fue una etapa de revelación de la santidad de Dios y del pecado del hombre. Eso trataba esa dispensación, o ese era el objetivo de la ley. Dice el apóstol Pablo de que el objetivo de la ley, dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, de que el objetivo de la ley es mostrarle al hombre su culpabilidad de pecado. Dice el apóstol Pablo de que, hablando el apóstol Pablo a los Romanos, dice, yo no sabría que algo es pecado si la ley no dijera que ese algo es pecado. Entonces la ley revela lo que es pecado delante de los ojos de Dios. Y con ese objetivo Dios reveló su ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. Sin embargo, otra vez vemos cómo Israel fracasa. Y podemos verlo a lo largo de la historia, a lo largo de la historia bíblica. Israel fracasó una y otra vez. El libro de los Jueces narra uno y otro fracaso de la nación de Israel en su compromiso de obedecer la ley de Dios, o por lo menos de amar a Dios, yéndose tras dioses ajenos. Entró el periodo, dentro de esa misma dispensación entraron los reyes. Se pasó de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Es decir, de un gobierno en el que Dios mandaba y Dios decretaba las leyes, a un gobierno monárquico en el cual había un rey, el cual decía qué se hacía y qué no se hacía.
Y aún así esos reyes fracasaron. Muchos de los reyes de Israel y muchos de los reyes de Judá, cuando la nación de Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, llevaron al pueblo hacia el pecado, hacia la idolatría, hacia la apostasía contra Dios. Israel recibió la ley por medio de Moisés. Fue una etapa de la revelación de la santidad de Dios y del pecado del hombre. La desobediencia constante llevó al exilio y a la necesidad de un redentor. Y ahora entramos, después de esta dispensación, entramos a la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es en la cual usted y yo nos encontramos. ¿Qué es la gracia? Es ese favor inmerecido. En términos simples y sencillos es eso. La gracia es un favor inmerecido. Algo que Dios da al ser humano, que el ser humano no merece. ¿Qué es ese regalo? La salvación. ¿Quién fue ese regalo? Cristo Jesús. ¿Qué más hizo ese regalo de gracia? Que Cristo Jesús, siendo justo, siendo santo, siendo sin pecado, dice la Biblia, tomó nuestro lugar y murió por nosotros en una cruz. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, dice la palabra. Al que no merecía ser castigado, al que no merecía ser crucificado por nosotros, fue crucificado. Y fue hecho maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo tomó nuestro lugar. Y a partir del sacrificio de Cristo, que comenzaría, pongámosle, desde a partir de Hechos 2, y terminaría, según la historia bíblica, en Apocalipsis 3, a partir de ese momento, usted y yo estamos en la dispensación de la gracia. Eso se conoce como un paréntesis en la relación que Dios, en el plan profético de Dios con Israel. Dios abre un paréntesis en su plan profético para con Israel y dice: vamos a llamar a otro pueblo. Vamos a abrir el camino a la salvación para los gentiles, para que aquellos que no me conocen, me conozcan, para que aquellos que no saben de mí, sepan de mí. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más adelante en esa misma sección dice: también tengo otras ovejas que no están en este redil, pero a las cuales yo debo ir a buscar, y oirán mi voz y vendrán a mí, y yo seré su pastor, y hallarán pastos en mi rebaño. Esas ovejas, esas otras ovejas somos usted y yo. Somos el pueblo gentil, somos aquellos que no valíamos nada, aquellos que éramos despreciados, aquellos que éramos vistos como impuros, como inmundos por los judíos de ese tiempo. De hecho, muchos judíos ortodoxos en la actualidad ven a las demás personas justamente así, como perros, como animales impuros, como seres con los cuales no hay que relacionarse. Pero dice la palabra de Dios que ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esa generación que no valía nada, en esa sociedad, en esa familia de personas gentiles que para el pueblo de Israel, para el pueblo físico de Israel, no valían nada, porque eran pecadores, para esas personas también sobreabundó la gracia. Y esa es la dispensación en la cual usted y yo estamos acá. La dispensación de la gracia inicia con la muerte y resurrección de Cristo y abarca la era de la iglesia. En esta dispensación Dios ofrece salvación a todo el que cree sin distinción de raza o nación. En esta dispensación las puertas están abiertas. Y día tras día usted puede escuchar mensajes en la radio, en la televisión. Muchas veces en los rapiditos vamos de camino hacia un lugar X y el chofer del rapiloco es cristiano y va escuchando Radio Estrella de Oro, va escuchando a Estéreo Más o cualquier otra emisora cristiana, y escuchamos mensajes que nos hablan del plan de redención. Escuchamos el plan de salvación. Escuchamos ese mensaje que nos dice que aún hay esperanza para nosotros. Que no importa nuestro pasado, que no importa lo que hayamos hecho anteriormente, que si nos arrepentimos, que si nos humillamos delante de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra de Dios. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, dice la Biblia. Y ese es el mensaje que
Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. De modo que si usted no es cristiano y está hoy en este lugar, no está aquí por casualidad. Está aquí porque de una u otra forma Dios tiene un propósito para su vida. Y Dios tiene un mensaje para usted y ese mensaje es, hay esperanza para su vida. Usted no es esa persona fracasada que posiblemente le hayan dicho. Usted no es esa persona bueno para nada que posiblemente le hayan dicho. Posiblemente sus amigos de la calle, sus amigos del colegio, posiblemente su familia, posiblemente aquella gente que se cree súper intelectual y hayan dicho, usted es un bruto, usted no sirve para nada. Usted no es eso, mi estimado amigo. Usted nació con un propósito, usted fue creado con un propósito. Y dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. De lo que no era para avergonzar a lo que es. Eso dice la palabra de Dios respecto a usted y respecto a mí. Ahí usted puede escuchar historias de gente que no valía nada, de predicadores, de cristianos que no valían nada, que alguien los podía ver en la sociedad ahí encunetados y nadie daba un peso por ellos. Y cómo Dios los restauró, cómo Dios los convirtió en hombres y mujeres que hoy llevan el mundo. Que hoy llevan el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación por el mundo o por muchas partes de nuestro país para no irnos tan lejos. Finalmente, después de esta dispensación encontramos algo que sucederá en el futuro y que se conoce como el reino milenial. Esta es la última dispensación. La dispensación de la gracia culminará con el arrebatamiento de los creyentes. Y finalmente entramos a la dispensación del reino milenial, la cual está narrada en Apocalipsis 20. En esta dispensación, Cristo reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años. Será un tiempo de justicia y restauración, cumpliendo todas las promesas hechas a Israel. Y esta dispensación terminará con la rebelión final por parte del ser humano, otra vez el ser humano fallando, otra vez el ser humano fracasando. Dice la Biblia de que Dios viene, Jesucristo viene, desciende, juzga a las naciones, Mateo 25, y los que sobreviven a ese juicio entran con él al reino milenial, siendo él el rey del mundo, juntamente con los cristianos, juntamente con la iglesia y juntamente con el pueblo de Israel. Y durante ese tiempo Satanás es atado, Satanás es encarcelado. Durante esos 1000 años, al final de los 1000 años, Satanás es liberado nuevamente y Satanás vuelve otra vez a engañar al ser humano para rebelarse por última vez contra Dios. De modo que la dispensación del reino milenial terminará con la rebelión final y el juicio, y un juicio final, el cual es llamado el juicio del trono blanco. Y estas son las 7 dispensaciones que nos habla la Biblia. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Esto nos enseña 3 principios acerca del plan de Dios, o 3 principios importantes acerca del plan de Dios. El primero es que cada dispensación muestra el fracaso del hombre y la fidelidad de Dios. Eso nos enseña cada una de esas dispensaciones. El fracaso del hombre y la fidelidad de Dios. Es decir, el hombre es infiel por naturaleza. Y cuando hablamos de hombre, no estamos hablando del hombre como sexo, sino del hombre como género, como raza humana. Eso incluye también a la mujer, el ser humano pues. El ser humano es infiel por naturaleza. El ser humano es cautivo del pecado por naturaleza. Independientemente sea cristiano o no, esté en una iglesia o no, predique o no, el ser humano es pecador por naturaleza. Tenemos una naturaleza caída que siempre nos arrastra hacia el pecado. Y aquel que diga que es cristiano y que no peca, dice la Biblia que el que dice que no peca hacia Dios mentiroso. En cuyo caso quien estaría mintiendo realmente sería esta persona que dice no pecar. Y si aparenta sinceridad, pues entonces es un cristiano sinceramente engañado y sinceramente equivocado. Porque todos los humanos pecamos de una u otra manera. Sin embargo, a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. A pesar de las promesas que usted le haya hecho a Dios y que posiblemente no le haya cumplido y jamás en la vida le va a cumplir, Dios seguirá permaneciendo fiel. Una muestra de eso es que usted amaneció con vida el día de hoy. A lo mejor usted anduvo haciendo y deshaciendo el día de ayer. A lo mejor como cristiano
en su casa se le zafó una mala palabra en contra de alguien, en contra de su hijo, en contra del chucho, y le mencionó a la madre al pobre perro. Se le salió. A pesar de eso, Dios permanece fiel y usted amaneció con vida el día de hoy. Entonces Dios sí permanece fiel a pesar de nosotros. Otro principio importante es que en cada etapa Cristo es el centro y el cumplimiento del propósito divino. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre, a lo largo de la historia que hemos visto, a lo largo de estas dispensaciones que hemos visto, el ser humano ha sido incapaz de cumplir la ley y la voluntad de Dios. Y en la dispensación de la gracia, el ser humano sigue siendo incapaz de cumplir la ley y la voluntad de Dios, a no ser que lo haga por medio de los méritos de Cristo. Cristo es el puente que une a la raza humana con el Padre. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una de las muchas vidas que puedes tener. No, Él dijo, yo soy el camino, es decir, el único camino. Yo soy la verdad, no hay otra verdad fuera de Él. Y yo soy la vida, Él es la vida eterna, que nada en este mundo nos puede dar. Ni el sexo, ni la pornografía, ni las drogas, ni el jangueo, como dicen por ahí en la calle, ni ir a una discoteca, echarnos un par de chelas y bailar el tungui tungui y traca traca por allá. Nada de eso nos puede llenar ese vacío. Solamente Cristo Jesús nos puede dar esa vida eterna que nuestro corazón y nuestra alma necesitan. Y un tercer principio es que todo converge en un punto final: la exaltación universal de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya para ir cerrando, aplicaciones prácticas, confianza. Nada sucede fuera del control de Dios. Él sigue gobernando los tiempos. Discernimiento. El creyente debe reconocer el tiempo en que vive, que es la era de la gracia. También hay esperanza. La historia avanza hacia la victoria de Cristo, no hacia el caos. Posiblemente usted y yo vemos muchas veces cómo suceden cosas en el mundo, cómo la maldad cada día va aumentando, cómo cada día más el ser humano pierde la sensibilidad y matar a un ser humano ahora es como matar a un perro. Es más, vale más la vida de un perro que la vida de un ser humano. Literalmente. En nuestro país no existe esa ley, de momento, pero hay países donde si usted mata a un perro, usted va a la cárcel. Pero si usted lleva a una mujer embarazada a una clínica de abortos a matar a su hijo, no pasa nada. Vale más la vida de un animal. En nuestros tiempos, en esta sociedad, en este mundo, vale más la vida de un animal que la vida de un ser humano. Sin embargo, hay esperanza. Y la esperanza es de que sin importar qué tan bajo caiga el ser humano, al final de los tiempos, Cristo va a saliendo victorioso. Y juntamente con Cristo vamos a salir victoriosos aquellos que hemos creído en Él, aquellos que le abramos la puerta del corazón, aquellos que decidamos abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús y decirle: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, sé tú mi Señor, sé tú mi dueño. También vamos a salir victoriosos, también vamos a vencer. Y otra aplicación práctica de esto es la santidad. Cada época de nuestra vida tiene un propósito bajo el gobierno de Dios. Cada momento que hemos vivido, cada prueba que hemos pasado, cada proceso que hemos vivido, tiene un propósito en los planes de Dios. El Dios de los tiempos es el mismo que gobierna cada detalle de la historia humana. Desde la creación hasta la consumación, su plan avanza sin interrupción. La historia no es un desorden de causas y efectos, sino la demostración continua de su sabiduría, de su justicia, de su amor. Su consejo permanecerá y su propósito se cumplirá. El hombre cambia, los reinos se levantan y caen, pero el Dios de los tiempos permanece por los siglos de los siglos. Veo que en esta noche hay muchas personas, y me gustaría abrir un llamado esta noche para aquellas personas que sienten que de una u otra manera Dios ha hablado a su corazón y ha hablado a su vida. Dios es el Dios de los tiempos. Dios es el Dios que tiene el control de las cosas.
Si hay alguien en esta noche que diga, mi vida es un caos, mi vida es un caos completo, estoy perdiendo el control de mi vida, siento que estoy siendo arrastrado hacia el mal, siento que estoy siendo arrastrado hacia el peligro, siento que me estoy hundiendo más y más cada día en algún vicio, en alguna adicción. Por lo general nosotros cuando somos jóvenes tenemos esa tendencia. Muchas veces por presión social hacemos cosas que no debemos hacer. Y muchas veces perdemos el sentido de la vida. Joven que está esta noche en este lugar, yo le invito a que abra su corazón a Cristo Jesús. Él quiere cambiar su vida. Él quiere cambiar el rumbo de su vida. Él tiene planes para su vida. Yo conozco los planes que tengo para vosotros, dice Dios en su palabra. Planes de bien y no de mal. Planes de bendición y no de maldición. Planes de prosperidad. Planes en los cuales Dios quiere exaltar su gloria. Dios quiere llevar su nombre a través de usted. ¿No le gustaría esta noche abrir su corazón a Cristo Jesús y decirle, Señor, toma tú el control de mi vida? Ya no quiero seguir más en este caos. Ya no quiero seguir más dependiendo de la aprobación de alguien más. Quiero depender únicamente de tu amor, de tu gracia. Que tú seas mi Señor, que tú seas mi dueño. Hay alguien en esta noche que quiere abrir su corazón, que quiera pasar al frente, o que ahí donde está sentado en su silla se siente pena. Ahí nomás, ahí sentado en su silla, levante su mano y diga, a mí me gustaría. Esta es la noche de salvación para su vida. Usted y yo no sabemos qué va a pasar mañana. Usted y yo no sabemos si mañana vamos a amanecer aquí o si al salir de aquí algo pueda pasar. Si usted está aquí esta noche, es porque Dios tiene un propósito para usted. Si no lo hay, Dios le bendiga, Dios le guarde y sea Dios bendiciendo su vida cada día de su vida. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Quédate